¿qué tal? Saludo desde esta tierra llamada Honduras. Voy con el segundo vídeo sobre las áreas sombreadas. El ejercicio 19 nos dice calcular el área de la siguiente región sombreada en donde A, B, C, D es un cuadrado de 8 centímetros de lado. Entonces nos piden calcular el área sombreada. Entonces aquí tenemos, este sería un octavo de círculo, ¿verdad? Porque todo esto es un octavo de círculo. Pero más que eso, podemos ver que este es un cuadrado y por lo tanto este triángulo sería BCD es congruente con este triángulo ABD. Y al ser esta parte, ¿verdad? Una sección circular, entonces quiere decir que este segmento, esta parte, este segmento circular, es igual a este otro. Por lo tanto, si nosotros vinimos, ¿verdad? Si nosotros sacamos esta X y la colocamos acá, va a calzar y nos va a quedar exactamente a este lado todo, es decir, el área sombreada es igual a la mitad del área del cuadrado, por eso lo tenemos planteado así. Área sombreada es igual a L cuadrado menos un medio de L cuadrado, ¿verdad? En la mitad, este medio que se le resta sería el medio, la mitad no sombreada. Entonces, por lo tanto, el área sombreada es igual a la mitad de el cuadrado, ¿verdad? L al cuadrado. Entonces, aplicamos la fórmula, un medio de 8 centímetros al cuadrado, que sería igual a un medio de 64 centímetros cuadrados. 8 centímetros al cuadrado es 64 centímetros cuadrados y al multiplicarlo por un medio, es decir, su mitad es 32 centímetros cuadrados y con eso está resuelto este ejercicio. Vamos al número 20. El número 20 también es igual a un medio del área del cuadrado, porque si nosotros juntamos todos estos triángulos, se nos formaría exactamente la mitad. Por así decir, este triángulo de aquí lo acomodo aquí, entonces aquí me quedaría en blanco. Y este otro triángulo de acá lo acomodo acá, me quedaría en blanco este, por lo tanto quedaría totalmente sombreado esta área y totalmente sin sombrear esta otra área. Por esa razón es que el área sombreada es igual a la mitad del cuadrado, un medio de L cuadrado, y como L vale 6 centímetros, entonces aquí tenemos 6 centímetros por 6 centímetros, es igual a 36 centímetros cuadrados, y como es un medio la mitad, entonces el área es 18 centímetros cuadrados. Y ahí está resuelto ese ejercicio 20. Ok, ahora nos toca el ejercicio 21 en el que nos piden calcular el área de la siguiente región sombreada, donde ABCD es un cuadrado que mide 6 centímetros. ¿Cómo vamos a calcular? Bueno, primero a la mitad del cuadrado, un medio de L cuadrado, le vamos a sumar el área de este triángulo, un medio de base por altura. Y luego esta pequeña sección. ¿Cómo encuentro esta pequeña sección? Bueno, a esta otra mitad de este cuadrado, si le resto este semicírculo, me va a quedar estas dos partes. Pero como solo ocupo uno, sería la mitad. Por eso lo planteo aquí. Es igual a un medio de la resta de la mitad del cuadrado menos el semicírculo, un medio del círculo, ¿verdad? Porque semicírculo sería un medio de pi r cuadrado, porque me interesa encontrar esto. Por eso escribo un medio, porque la mitad del cuadrado menos el semicírculo me da estos dos, el resultado es estos dos pedazos, por ejemplo, estas dos secciones, pero solo necesito una, por eso planteo un medio de esa resta. Entonces, cuando empezamos a calcular, la mitad del triángulo, perdón, sería un medio de L cuadrado, es decir, un medio de 6 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Un medio de 36 centímetros cuadrados, que es igual a 18 centímetros cuadrados. Luego sería un medio de base por altura para este triángulo. Recuerden que este triángulo, ¿cuánto mide de aquí a aquí? Mide 3 porque es la mitad. ¿Y cuánto mide de aquí a aquí? También mide 3 porque aquí es la mitad. Entonces sería un medio de 3 centímetros por 3 centímetros para el área de ese triángulo. Aquí está un medio de 3 centímetros
por 3 centímetros, que es igual a un medio de 9 centímetros cuadrados, o lo mismo que decir 9 medios de centímetros cuadrados. Ahora vamos con la pequeña área que nos toca. Decíamos que era la mitad, de restarle a la mitad del cuadrado la semicircunferencia, la mitad de pi r cuadrado. Entonces ya habíamos calculado anteriormente la otra mitad, que es 18 centímetros cuadrados, menos un medio de pi por radio, que en este caso el radio es 3 centímetros cuadrados, ¿verdad? Porque todo mide 6, entonces de aquí a aquí mide 3 centímetros. Entonces si nosotros operamos esa parte, nos quedaría un medio de 18 centímetros cuadrados menos un medio por 9 de pi por 9 centímetros cuadrados, y sabemos que 9 por un medio es 9 medios. Entonces nos queda un medio de 18 centímetros cuadrados menos 9 medios de pi centímetros cuadrados. Al hacer esa operación con la calculadora es aproximadamente 1.93 centímetros. Aquí lo vamos a hacer de un solo. Un medio, abro paréntesis, que me multiplica a la resta de 18 menos 9 medios, 9 entre 2 de pi, ¿verdad? 9 entre 2 por pi, que es chif, está 10 pi, ¿verdad? Y cierro paréntesis. Primero me va a hacer la resta de esto y después me le va a calcular un medio, por eso lo protegí por paréntesis. Entonces aquí pueden ver que es aproximadamente 1.93 centímetros cuadrados. Ese es el resultado, 1.93 centímetros cuadrados. Entonces ahora aplicamos la fórmula. Recuerde, decíamos que el área sombreada era igual a la mitad del área del cuadrado más el área del triangulito que se armó ahí de 3 por 3, ¿verdad? Y luego más un medio de la resta de la mitad del cuadrado menos la semicircunferencia. Sustituimos un medio de L cuadrado, ya lo habíamos calculado, 18 centímetros cuadrados. Calculamos el área del triángulo, 9 medios centímetros cuadrados, y calculamos el área de esa pequeña sección, ¿verdad? Que había que sumarle, que es esta pequeña sección, ¿verdad? Esta sección. Entonces, esa suma, operando esa suma, es 24.43 centímetros. 18 más 9 entre 2 más 1.93 es 24.43 centímetros cuadrados. Y con eso pues ya tenemos resuelto y analizado, ¿verdad? Y analizado ese ejercicio 21. Ahora pues nos corresponde el ejercicio 22, nos dice calcular el área de la siguiente región sombreada, donde ABC es un cuadrado cuyo lado mide 12 centímetros. M, N, P y Q son puntos medios y CD es igual, SD igual 8 centímetros son puntos medios. Aquí hay un error, aquí más, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí porque CD no puede tener 8 centímetros. CD no puede tener 8 centímetros porque nos dice que los lados miden 12 centímetros. No puede ser. Bueno, nos piden calcular el área sombreada. Entonces, ¿qué sucede? El área sombreada sería el área de este círculo, que sería de radio 6. Recuerden que esta longitud mide 12. Este círculo sería de radio 6, entonces el área sombreada sería igual al área del círculo menos estas dos alas, por así decirlo, menos estas dos alas. Ahora, ¿cómo encontramos el área de esas dos alas? Acuérdense que si al cuadrado le restamos todo el área del círculo, nos quedarían estas cuatro, ¿verdad?, esquinas, ¿sí? Entonces, para saber cuánto mide esta área, al área de esta sección circular le restamos esas esquinas y encontramos pues esto. Y como son dos, lo vamos a multiplicar por 2 porque son estas dos áreas que nos interesan. Repito, si al cuadrado le resto todo el área del círculo, me van a quedar estas cuatro esquinas.
Pero a mí me interesa saber estas dos alas, estas dos partes me interesa saber. ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues simplemente a esta sección triangular le resto estas esquinas, entonces me queda esto otro, y como son dos, lo multiplico por 2. Entonces vamos a plantear eso, vamos a plantearlo, diríamos así. Área de las esquinas, esta y así lo escribo, es igual al L cuadrado menos pi r cuadrado, el área del círculo, ¿verdad? Entonces esa sería el área de estas cuatro esquinas, ¿verdad? Entonces, y como son cuatro esquinas, entonces yo le escribo ahí que 4e es igual a 12 centímetros cuadrados menos pi por 6 centímetros cuadrados. 12 centímetros al cuadrado menos pi r cuadrado, que decíamos que era 6. 6. Ok. Entonces, eso es igual a 12 centímetros cuadrados menos 36 pi cuadrado, ¿verdad? Entonces, luego, como son 4 y yo ocupo saber solo de una, entonces lo divido por 4, ¿verdad? 144 por 4 y 36 pi por 4, ¿verdad? Porque ese resultado es de las 4. El área del cuadrado menos el área del círculo me da esas 4 esquinas. Pero yo ocupo saber de una, porque a una se la voy a restar a la sección circular y lo voy a multiplicar por 2 porque son dos secciones las que ocupo saber. Entonces, si nosotros hacemos esta resta 144 entre 4 menos 36 pi sobre 4 es aproximadamente 7.73. Aquí lo vamos a hacer si quieren. 144 entre 4, que creo que es 36, ¿verdad? Aquí está, es 36 menos 36 entre 4 es 9, y un solo lo voy a hacer, menos 9 pi. Menos 9 pi. Esto es igual, miren, aproximadamente 7.73 centímetros cuadrados. Esa es el área de una de esas esquinas, porque inicialmente eran de las 4, pero lo dividí por 4 para encontrar la de una. Ahora, ¿qué sucede? El área circular es igual a pi r cuadrado, un cuarto, ¿verdad? Pero recuerden que esa área es un cuarto de círculo. Volvamos a la figura. Esto es un cuarto de círculo, ¿verdad? Esto es un cuarto de círculo. Ya tenemos cuánto mide una de estas. Ahora vamos a calcular a un cuarto de círculo. Le restamos esta área para encontrar esta y lo multiplicamos por 2 porque son dos áreas que tenemos que restarle, ¿verdad?, a la circunferencia para encontrar el área sombreada. Ok. Entonces aquí seguimos, aquí tenemos el área de la sección circular, que como es la cuarta parte de un círculo, tenemos un cuarto de pi r cuadrado, un cuarto de pi por 6 centímetros, que es el radio, ¿verdad? El radio es 6 centímetros, entonces sería un cuarto de pi por 36, aquí lo tenemos, porque 6 al cuadrado es 36, y un cuarto de 36 es 9, entonces el área de ese cuarto, ¿verdad?, de círculo es 9 pi centímetros cuadrados, ¿verdad? 9 pi centímetros cuadrados. Entonces decíamos que esa área que vamos a encontrar, que yo le pongo área restante, es igual a 2, porque acuérdense que son dos partes que le tenemos que restar al área del círculo interno, ¿verdad? Entonces es igual al área circular que acabamos de encontrar menos el área de las esquinas. Acuérdense que el área de la esquina era esto, que nos dio 7 puntos y fracción, ¿verdad? Entonces empezamos a operar, vamos a ir, el área restante, la que andamos buscando, es igual a 2 por AC, que es 9 pi, menos, acuérdense que esto era 7 punto y pico, pero era 36 menos 9 pi, porque 144 entre 4 es 36 y 36 pi entre 4 es 9 pi. Correcto, entonces nosotros, ¿verdad? Nosotros aquí esto es una sola cantidad, entonces por eso lo restamos. Menos por más es menos, 9 pi menos 36, y menos por menos es más 9 pi. Más 9 pi. Entonces, ¿qué nos quedó?
9pi más 9pi es 18pi menos 36 y siempre el 2, ¿verdad? Entonces 18pi menos 36 multiplicado por 2 es aproximadamente 41.1 centímetros, ¿verdad? 41.1 centímetros. ¿Cuál es el área que encontramos? Encontramos el área de estas dos pedazos, ¿verdad? Porque como ya tenemos el área de todo este círculo, le restamos estos dos pedazos y ya pues encontramos el área sombreada, que nos debe dar 72 centímetros cuadrados, porque acuérdense que el área de el cuadrado es 12 por 12, que es 144, su mitad debe ser 72. Entonces aquí aplicamos, ¿verdad? El área sombreada es igual al área del círculo inicial que calculamos pi r cuadrado menos esa área restante que le llamé yo. El área que encontramos de restarle al cuarto de círculo el área de una esquina, ¿verdad? Entonces acuerde que el área del círculo es 36 pi centímetros cuadrados, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, el área del círculo es 36 pi centímetros cuadrados. Entonces, le restamos el 41.1 centímetros, nos da exactamente 72 centímetros, que es la mitad de 144. Mira la operación, 36 pi menos 41.1. 41.1 es una cantidad aproximada. Y mire, aquí aproximado nos da 72 centímetros cuadrados. Entonces ahí queda demostrado. Yo le explico estos ejercicios paso a paso para que usted analice por qué, ¿verdad? ¿Por qué esta área es igual a la mitad del círculo? ¿Verdad? Es lo interesante de estos vídeos, de estos ejercicios de áreas sombreadas. Ok, vamos con dos ejercicios más. Dice calcular el área de la siguiente región sombreada. Entonces aquí podemos ver que si al cuadrado le restamos estos 4 cuartos de círculo, y 4 cuartos de círculo es un círculo de radio, ¿qué? De radio 2, ¿verdad? Y aquí hay 2, entonces vamos a encontrar el área sombreada. Al cuadrado le restamos 4 cuartos de círculo, ¿verdad? Entonces encontraríamos el área sombreada. Aquí lo tenemos. El área sombreada es igual al área del cuadrado menos 4 veces un cuarto de pi r cuadrado, un cuarto de círculo. 4 veces porque son 4 círculos. Y un cuarto porque cada pedazo, ¿verdad? Son 4 pedazos de círculo, 4 partes. Ok, entonces aplicamos. El cuadrado mide, cada lado mide 4 centímetros. Entonces el área del cuadrado es 4 al cuadrado. Menos 4 cuartos de pi r cuadrado, ¿verdad? Sabemos que el radio de estos cuartos de círculo es 2. Entonces ahí lo tenemos planteado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Es 4. Entonces nos queda 16 menos 4 por un cuarto de pi por 4. O sea, 2 al cuadrado es 4. ¿Y cuánto es 4 por un cuarto? 4 por un cuarto es 1. Entonces nos queda solo pi. ¿Y cuánto es 4 por pi? Es 4pi. Por lo tanto, el área sombreada es 16 menos 4pi. Si usted lo hace con su calculadora, le va a dar que es aproximadamente 3.43. 16 menos 4pi. Ahí está, 3.43 y está resuelta, ¿verdad? Ese es el área sombreada. El 24, que es el penúltimo, nos dice calcular el área de la siguiente región sombreada, en donde O es el centro del cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área? Al cuadrado le vamos a restar estas áreas. Un cuarto de círculo, el área de este triángulo, un medio de base por altura, en donde si esta es la base va a tener 4 centímetros y la altura va a tener 8, porque aquí mide 4 y 4, es decir, va a tener 8. Le restamos esta área, le restamos de este triángulo también, que tendría 4 por 4, ¿verdad? Porque al ser punto medio en la mitad, aquí sería 4 y aquí también sería 4. Y le restamos este cuadrado también, que es de 4 por 4. O si usted gusta, esta es una, también lo puede restar la figura de un trapecio, ¿verdad? Yo lo dice en dos partes, triángulo y cuadrado, pero también es un trapecio.
en donde un trapecio es igual al promedio de las bases por la altura. Esta base mide 8 más 4 que mide esta otra entre 2 por la altura que es 4 y da exactamente lo mismo. Comenzamos a plantear. El área del cuadrado es 8, ¿verdad? 8 al cuadrado, porque mide 4 y 4. 8 al cuadrado, entonces el área del cuadrado grande es 64. El área 1, este es un cuarto de círculo, entonces vamos a decir que es igual a un cuarto de pi r cuadrado. ¿Y cuál es el radio? El radio también es 4, entonces lo tengo planteado, un cuarto de pi por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, y 16 por 1 entre 4 es 4, entonces nos queda que el área 1 es 4 pi. El área 1 es 4 pi. El área 2, como lo mencionaba, es un triángulo que es igual a un medio de base por altura. Es decir, un medio de base, si pongo que le escribí que es 8, esta es la base, y le coloqué de altura 4. Cualquiera puede ser la base, cualquiera puede ser la altura. Entonces sabemos que un medio de 8 por 4, 8 por 4 es 32, y la mitad de 32 es 16. El área 3 también es otro triángulo, un medio de base por altura, pero ambas, tanto la base como la altura mide 4, es decir, un medio de 4 por 4, 4 por 4 es 16 y la mitad de 16 es 8. Y por último nos queda este cuadrado, ¿verdad? Que mide 4 por 4, entonces esa área de ese cuadrado es 16. Fíjese bien que el área del cuadrado 16 más el área del triángulo pequeño es 24, lo mismo que le decía yo aquí, un medio, el promedio de las bases por la altura, ¿verdad? Esta base mide 8, más 4 es 12, 12 entre 2 es 6, y la altura es 4, es 24, ¿verdad? 8 más 16 es 24, yo lo hice por partes como usted quiera. Entonces, como ya teníamos inicialmente planteado que el área sombreada es igual al área del cuadrado menos esas 4 áreas, ¿verdad? Menos esas 4 áreas que ya las calculamos uno a uno. La primera 4 pi, la otra 16, la otra 8 y la otra 16. Esa suma se le resta, entonces queda, estos tres suman 40. Entonces nos queda que a 64 le vamos a restar 4 pi más 40, ¿verdad? Y si usted lo hace en la calculadora, 64 menos, entre paréntesis, 4 pi más 40. Esto es igual a 11.43. Ese es el área de 11.43. Fíjese bien una aclaración, 64 menos la suma de estas áreas. Y si usted la va a trabajar uno por uno, la restaría una por uno. Es decir, 64 menos 4 pi menos 40. Porque recuerde que menos 4 pi es positivo, menos por más es menos. 64 menos 4 pi. Y 40 es positivo, menos por más es menos. Si lo hago individual, uno por uno lo voy a restar. Si lo hago juntos, los sumo y después los resto. Vamos al último ejercicio, donde nos dice calcular el área de la siguiente región sombreada ABCD. Es un cuadrado cuyo lado mide 12 centímetros y los puntos M, N, P y Q son puntos medios. Son puntos medios. Entonces, el área sombreada sería el área del cuadrado menos, fíjense bien, menos estos 2 cuartos de círculo, y 2 cuartos de círculo es igual a la mitad de un círculo. Entonces, por lo tengo aquí, igual a un medio de pi r cuadrado más dos triángulos que tienen la misma área, ¿verdad? Porque acuérdense que estos son puntos medios, entonces tienen la misma área. Entonces, como el área de un triángulo es un medio de base por altura, pero como son dos, entonces solo va a ser base por altura. Un medio si fuera uno, pero como son dos, entonces es base por altura. Base por altura. Entonces empezamos a calcular el área del cuadrado es 12 centímetros al cuadrado, es decir, 144 centímetros cuadrados. El área del círculo, como son 2 cuartos de círculos, entonces ambos sería un medio de círculo, un medio de pi r cuadrado, en donde
en donde el radio es 6 centímetros. Entonces 6 centímetros al cuadrado es 36 centímetros cuadrados por un medio, sería 18 pi. Entonces el área de esos 2/4 de círculo es 18 pi centímetros cuadrados. Ahora vamos con el área de los dos, ¿verdad? De los dos triángulos, que el área de un triángulo es un medio de base por altura, pero como son dos que tienen la misma área, 2 por un medio es 1, simplemente base por altura. ¿Y cuánto mide? Esto mide 6 y esto mide 6, ¿verdad? Porque de aquí a aquí mide 6. Entonces sería 6 centímetros por 6 centímetros es igual a 36 centímetros. Entonces hacemos la resta. Al área del cuadrado le restamos estas 4 áreas, ¿verdad? Que la de los cuartos de círculo nos dio 18 pi centímetros cuadrados y la de los dos triángulos nos dio 36 centímetros cuadrados. Repito, lo sumamos y le restamos, o si no lo restamos uno por uno. 144 menos 18 pi y a ese resultado le restamos 36, ¿verdad? Si lo hace por separado. Si no, lo correcto es que la sume y se la reste al cuadrado. Entonces aquí está la operación. Vamos a hacer con la calculadora 144 pi, perdón, 144 centímetros cuadrados menos. Fíjense bien, lo voy a hacer 1 por 1 menos 18 pi. No voy a hacer la suma de los dos, sino 1 por 1 menos 18 pi. Eso nos queda 87 menos 36. Entonces nos queda 51.45. Es lo mismo como que si lo hiciéramos la resta de la suma. Menos 18 pi más la resta de la suma, ¿verdad? Más 36. Y ahí está 51.45 y aquí pues terminamos con las áreas sombreadas del ejercicio que me mandó ese compañero, ese muchacho estudiante que creo que es del Ecuador o no me acuerdo. Bueno, ha sido un placer servirle. No olviden que su patria lo necesita y si usted trabaja, estudia y estudia, practica y practica, usted aprobará sus asignaturas. Ánimos, le pido el favor que se suscriba a mi canal Odilio Flores, que le dé like, que comparte en sus redes sociales para que le sirva mucho. Comente para que estemos en contacto y active la campanita, ¿verdad? No olvide que en este ejercicio 22 habría que seleccionar y el resultado nos dio, ¿verdad? 72 porque decíamos que era la mitad del área del cuadrado. 12 al cuadrado es 144 y la mitad es 72. Habría que encerrar esta respuesta A. Así es que Dios lo cuide mucho, que le bendiga siempre. Hasta la próxima. Con permiso.